presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Queridos hermanos y distinguidos amigos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos ha hecho una sola familia con los seres celestiales que lo adoran en los cielos y que jamás se dieron al pecado. Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con el mundo entero y especialmente con las personas de habla hispana este mensaje que considero relevante en este momento cuando estamos a escasas horas del finalizar el año 2024. Y lo hago en virtud de reflexionar en algunos aspectos importantes a considerar. Por supuesto que lamentando profundamente el hecho de que hay muchísimas familias y seres destruidos por diferentes razones, bien sea por guerras, por ambición política, por xenofobia, por discriminación religiosa, racial o étnica, por gobierno de corte tiránico, despótico y dictatorial, por políticas que apoyan y promueven la inmortalidad y las prácticas antinaturales, otras porque a las alturas de sus vidas no han entendido el significado que realmente representa la unidad familiar para Dios, en fin, por diversos otros factores más. Sí. Este mensaje le he puesto por título Una reflexión profunda ante los últimos 100 metros de la carrera final hacia la vida eterna. Así, con ese nombre lleva por título nuestro tema el día de hoy. Creo que se hace válido comenzar este mensaje de fin de año con el texto que encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 4, versos del 1 al 6. Y ese texto dice lo siguiente. Leo textualmente, abro comillas. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cierro comillas. Malaquías capítulo 4, versos del 1 al 6. Muy bien. Distinguidos oyentes, ¿qué nos reseña este pasaje? Sí. Bueno, inequívocamente, este pasaje nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de las repercusiones que de ello se derivarán. Y es claro que en el Señor cuando resalta la importancia de su santa ley eterna y que lo hará a través de su representada, es decir, su iglesia, o su tercer Elías, como lo dice la Escritura. Y también recalca acerca de la importancia de lo que representa la familia como valor fundamental de su creación. Así es, el que ha sentido la gracia de nuestro Señor Jesucristo
tiene una historia que contar. Debe recalcar y subrayar que la familia es una institución que fue formada por Dios desde el principio de la creación. Y eso para el Señor es una institución sagrada, ¿sabe? Si eso no lo entendemos, de nada sirvió entonces que hayamos venido a este mundo. Si decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces debemos ser lo más honestos posible para reivindicar dicha declaración. Eso no puede ser de la boca hacia afuera, debe ser un sentimiento digno, porque de nada nos sirve decir que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pero nuestro núcleo familiar está destruido o existen constantemente sospechas y comentarios malsanos, aunados a insinuaciones y malos comentarios entre los hermanos, entre los hijos, unos con otros, esposos y padres. Y eso es simplemente burlarse del cristianismo. En otras palabras, no podemos llegar a la conclusión de nuestro existir centrándonos en nosotros mismos. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Dios es nuestro punto de partida, es nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro sustentador, es nuestra guía y nuestra única esperanza. Existimos tan solo porque Él desea que existamos. Fuimos creados por Él y hasta que no le entendamos, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Y con ello, lo que vamos es a seguir corriendo de aquí para allá, transcurrirán los años 2025, 2026, 27, 30, etcétera, etcétera. Y finalmente solo nos quedará el cansancio y una vida vacía y carente de sentido real. Ahora, oído lo siguiente, solo en nuestro Salvador Jesucristo, oigan bien, solo en nuestro Salvador Jesucristo encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro propósito, significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta terminaría en un callejón sin salida. Y siempre repetiré hasta el cansancio que vivir para dejar un legado terrenal es una meta sesgada que revela muy poca visión. Claramente lo digo porque todo logro personal es superado tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. El uso más sabio de nuestro tiempo es que edifiquemos un legado eterno, para lo cual fuimos nosotros creados. Así es, no fuimos creados y puestos en este mundo para ser recordados, sino para prepararnos para la vida eterna. Sí, la vida aquí en la tierra es solo el ensayo antes de la verdadera actuación. Estaremos mucho más tiempo al otro lado de la muerte, en la eternidad, que aquí en este enfermo y moribundo planeta de maldad. Una vida transitoria, de mucha maldad, de mucha tristeza, mucho sufrimiento. Este mundo es tan solo el escenario, es la escuela primaria, el ensayo para nuestra vida en la eternidad. Son los ejercicios, el entrenamiento antes del partido, o pudiéramos decir que es el trote de calentamiento antes de que la carrera empiece. Es decir, esta vida es el preámbulo de la que vendrá. Entonces, cuando medimos nuestro tiempo en esta tierra, comparado con la eternidad, es como un abrir y cerrar de ojos, pero las consecuencias de ello duran para siempre, ¿sabes? La manera en que definamos nuestra vida en esta tierra determinará nuestro destino inmediato y eterno. Nuestra ciudadanía en el reino de los cielos no depende de que nuestros padres hayan sido piadosos cristianos, porque la salvación no se hereda, ni de la religión que uno profese, ni de cuanto se sepa de religión alguna, ni de cargo tampoco que se ocupe en la estructura o jerarquía eclesiástica, por más elevados e importantes que sean. No, depende fundamentalmente es del hecho de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es un milagro de nuestro Señor Jesucristo que nos regenera y nos capacita para su reino. Recuerde siempre, no se hereda jamás la salvación. No. Es evidente que no lo puede dar la iglesia. Ninguna iglesia la puede dar. Es obvio que no proviene de un conocimiento teórico de la religión. Tampoco depende, como acabamos de decir, del puesto que se ocupe en la jerarquía eclesiástica. Este maravilloso milagro de la salvación solo se produce cuando aceptamos por la fe
a Jesús nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador personal y le entregamos incondicionalmente toda nuestra vida. Ese fue el mensaje que el Señor nuestro Jesucristo le dio a Nicodemo. Búsquenlo allá en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Léanlo. Así que cuando le conocemos, Cristo nos hace libres. Cuando acudimos a Él, lo aceptamos como nuestro Salvador y accedemos a andar en sus caminos, obedeciendo todos sus mandamientos, es cuando se cumple lo dicho por el apóstol Juan, allá en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es. Dios no salva iglesias, amigos míos. No, ni concilios, ni sanedrines. Dios salva individuos que se apegan a su verdad. De hecho, en el juicio investigador que se libra en los actuales momentos en el santuario celestial, se señala que los libros fueron abiertos allá en el cielo. Y eso da referencia a Daniel 7:10 y Apocalipsis 20:12. Es allí donde existen los registros de cada individuo que el juez del universo se encuentra revisando en los actuales momentos de manera unipersonal, nunca colectivos. Entonces, decir que un creyente debe pertenecer a una denominación en particular como única en el planeta para salvarse es una vulgar mentira y es caer en el mismo error que han caído los jerarcas de la Iglesia Católica cuando sostienen que para salvarse es necesario pertenecer a dicha organización. Nada más lejos de la verdad. Eso solo puede catalogarse como manipulación y chantaje. El mundo debe comprender que Dios tiene un pueblo hoy en día como siempre lo ha tenido en la antigüedad. Claro que sí, aunque siempre ha sido un remanente, pero siempre lo ha tenido. Y eso obedece en virtud de que nadie es más que nadie porque pertenece a determinada denominación. Negativo. Debemos tener muy bien en claro de que Dios posee una iglesia, pero esa iglesia no es una gran catedral, ni es la iglesia oficial establecida, ni son las diversas denominaciones que existen, más de 41,000, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su verdadera iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad es el que puede constituir una iglesia. La Biblia, en todo su contexto, desde Génesis hasta el Apocalipsis, habla de que el pueblo de Dios son aquellos que guardan sus mandamientos, tal cual están establecidos en el texto sagrado. También la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 18, del 19 al 20, él dice: otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cierro comillas. Ahí lo tienen. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces la iglesia la componen donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, haciendo las cosas como él dijo que tenían que hacerse. Por eso él dijo en Mateo 24, dijo: y será predicado este evangelio, esa palabra siempre la subrayo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero es este evangelio, lo dijo el Señor con su propia boca. Y entonces hay que ver que ese evangelio que el Señor está hablando allí no es el evangelio que la mayoría ha creído y practica. Porque la Biblia no habla exactamente, la Biblia no habla de que el domingo es el día del Señor. La Biblia no habla de rapto secreto. Siempre voy a repetir eso. La Biblia no habla de prenderle velas a los muertos, ni andar detrás de muñecos de palo y de yeso, haciéndole procesiones y creyendo que los que han muerto sirven de intercesores en el cielo. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice que hay uno solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. La Biblia dice que los muertos nada saben, que su memoria se ha puesto en olvido y nunca más tendrán parte debajo del sol. Entonces, ¿cómo es que los muertos, la gente sigue depositando su fe en personas fallecidas? La Biblia no habla del domingo. El domingo es el día del diablo, el día de adoración al diablo. La Biblia habla de adoración al Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Es el día sábado, el séptimo día de la semana, no el domingo.
Por eso le digo entonces que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, y para decir en su nombre, tienen que hacer el acuerdo a la voluntad de Él, no a la voluntad del hombre. Miren, en los peores momentos de apostasía, Dios levantó hombres y mujeres fieles que llamaron a su pueblo a volver a su Dios. Y aunque reprendidos y castigados, Dios siempre los amonestó para que no se apartaran de sus mandamientos. Y si estos volvían sus rostros y se arrepentían hacia Cristo, pues lo seguía considerando su pueblo. Pero si no lo hacían, tenían que ser desechados. Cuando Judá tenía un rey temeroso de Dios y obediente a su ley, la prosperidad material y espiritual se derramaba sobre él. Pero cuando su rey se apartaba de los caminos de la justicia y la ley, sus mandamientos eternos, la maldad, la escasez y la miseria oprimían a ese pueblo. Por ello está escrito: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Ese es el meollo del asunto. Sí, el asunto es que hoy en día es que Dios tiene una controversia con su creación. Y le voy a decir por qué. Sí, claramente la humanidad consciente puede visualizar que existe un conflicto de carácter planetario que tiene sumida a esta última generación en el mayor caos y anarquía que se ha podido ver a lo largo de toda la historia de la humanidad en esta tierra. Claro que sí, es un hecho que no puede ocultarse a simple vista. Todo lo contrario, es público y evidente. Y todo ello es producto de un problema de ignorancia y de rebelión ante la voluntad del Creador del universo. Por supuesto que tiene que existir dicha controversia, porque no es justo que la humanidad se desentienda tan deportiva y deliberadamente de la voluntad de Dios, poniéndose al margen de sus mandamientos, y entonces piense o exija que tiene que irle bien, de no sufrir ninguna enfermedad, de no sufrir ninguna guerra, o que no le falle el plato de comida en su mesa, aun cuando se la ha pasado toda su vida ofendiendo a Dios. Y se ha colocado al margen de los mandamientos genuinos de su propio Hacedor. Eso es realmente ofensivo, es injusto, indigno e irracional. ¿No creen ustedes? Y eso no queda allí. Ahora, ¿qué repercusiones más severas están por ocurrir en los días por venir? Para eso son estos mensajes. Bueno, la lógica, la razón y las evidencias políticas, religiosas, científicas, históricas y de carácter inmoral que hoy atraviesan la humanidad nos alerta que desde los Estados Unidos de Norteamérica, el próximo año, pudiera ser, se aprobarán leyes de carácter religioso que atañen el orden establecido en los mandamientos de Dios. Y eso bajo la excusa de un supuesto recalentamiento global y de protección a la familia. Y eso es ir en contra y oposición a la voluntad de Dios. Es no solamente un pretexto para violar el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el que les queda por violar. Lastimosamente, las cartas ya están echadas, y para que estas leyes y medidas lleven lugar, la élite global necesita crear un caos en el mundo, y lo están haciendo. Y sabemos, anunciado por ellos mismos, que la población debe prepararse porque han anunciado una hambruna mundial para los próximos años. Sí, hablan de un confinamiento nuevamente por otra pandemia que están anunciando, aunado al incremento de más guerras y más conflictos bélicos entre potencias y naciones de orden y poder nuclear. Por ello la importancia y la urgencia de este mensaje, porque una vez que usted ha sido advertido de la magnitud de los sucesos que nos esperan, creo que sería vital prepararse para el que no lo haya hecho, es sellar su pacto a través de su legítimo bautismo lo antes posible con el Señor, el bautismo por inmersión, porque una vez sea decretado y puesta en marcha estas leyes que van en total oposición a los mandamientos de Dios, será muy difícil, oiga bien, será muy difícil prepararse para hacerlo, pues el caos y los problemas que estarán presentes impedirán y dificultarán el hecho de hacerlo. El mensaje que acabamos de ver, pues, no solo es un mensaje de alerta y compromiso ante la gravedad del asunto y ante el momento cumbre que vive la humanidad por el desconocimiento de la profecía, sino también tener bien claro los sucesos que nos esperan. No solo es un llamado al arrepentimiento,
sino un mensaje de conversión total, de santificación y de reforma de la vida, apegados a la voluntad de Dios, que es a través de sus mandamientos. Algunos hogares constituyen una pequeña iglesia y eso es maravilloso. El amor mutuo liga los corazones y la unidad que existe entre los miembros de la familia es insustituible. Por ello debemos ser cada vez más unidos y solidarios los unos de los otros. Cuando los padres cumplen fielmente su deber en la familia, refrenando, corrigiendo, aconsejando y guiando, el padre como sacerdote del hogar y la madre como misionera, se cumple con el legado de nuestro Señor y se llena el lugar que Dios quiere que ocupemos. Es decir, cuando cumplimos fielmente nuestro deber en el hogar, estamos multiplicando los medios para hacer bien fuera del mismo. Nos estaríamos preparando para servir mejor en la iglesia, a la familia y a la sociedad. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, preparando discretamente nuestro pequeño rebaño, uniendo nuestros hijos con ellos mismos y con Dios, los hermanos con los hermanos y los padres con los padres, y así todos nos convertiremos en colaboradores del Señor. Y es allí donde se alza la cruz en el hogar. Y con ello los miembros de la familia llegan a ser miembros de la real familia celestial, o sea, hijos del Rey del Cielo. Una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Una familia de esa naturaleza prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos les servirán en la iglesia y serán buenos y honestos ciudadanos. Y ante la circunstancia que sea, siempre se mantendrán firmes y leales a la voluntad de Dios. Y esa voluntad, como les vengo diciendo y les repito y les recalco, tiene que ver con sus mandamientos genuinos. Los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. El tiempo de que disponemos es corto. Solo una vez podemos pasar por este mundo. Entonces, la recomendación es que saquemos, al hacerlo, el mejor provecho de nuestra vida. La tarea a la cual se nos llama no requiere riqueza, ni posición social, ni gran capacidad. Lo que sí requiere es un espíritu bondadoso, abnegado y firmeza con propósito. Una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender otras más. El Señor ha hecho toda la provisión necesaria para nuestro triunfo eterno. Quiera Él, pues, entonces dar a cada uno la voluntad de hacer uso de ella, a fin de que llegue a participar de la eterna recompensa que aguarda a los victoriosos en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué debemos entender bien esta situación? Bueno, por la sencilla razón de que ha sido anunciado para los días por venir el peor caos y la conflagración jamás vista y vivida en este planeta, con el agravante de que se irá agudizando día tras día hasta la venida o la aparición del inminente segundo advenimiento de nuestro Señor, máximo líder Jesucristo, a esta tierra con gloria y majestad. Y eso lo puede usted verificar en el libro de Mateo, capítulo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, que es el sermón escatológico de nuestro Señor. Distinguidos oyentes, la razón de ser y de peso de este mensaje de fin de año es para que usted arregle sus cuentas con Dios lo antes posible y sea admitido en el grupo de los salvos que serán admitidos por nuestro Señor Jesucristo, alejado del pueblo réprobo que será excluido de la presencia de Dios y de su salvación. Así que quisiera, para finalizar, compartir con ustedes la siguiente nota. Abro comillas. La verdad de Dios no se negocia y debe defenderse tenaz e incansablemente, porque buscar una falsa e hipócrita unión en detrimento de la verdad divina es realmente enterrarla y honrar al precursor de ella. Es un insulto a la majestad de los cielos. Cierro comillas. O sea que ya para finalizar, agradezco a Dios por su bondad e inmensa misericordia y porque nunca nos ha abandonado y siempre ha estado cuidando nuestra familia. De igual manera, espero, mi querido amigo y hermano que esté escuchando este mensaje, que haya sentido el peso de la obra y la responsabilidad que recae en sus manos y su conciencia con este mensaje. En tal sentido, me despido de todos ustedes de los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial.
Les habló desde Venezuela su servidor, el pastor José Barito. Es nuestro mayor deseo y anhelo que la paz de Dios siempre esté en su corazón y que su Santo Espíritu pueda guiarlo a las verdades eternas para que usted y su familia puedan alcanzar la salvación. Les deseamos un próspero año nuevo 2025 en todo conocimiento y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Me despido de ustedes hasta la victoria en Cristo. Dios les bendiga. Mostrándonos está